Bienvenidos. Hoy vamos a meternos un poco con las ideas de Mi iglesia duerme, de Salvador Freixedo. Un texto, bueno, escrito hace ya sus décadas, pero que sigue dando de qué hablar. Sí, totalmente. Freixedo se lo dedica a la jerarquía católica, como buscando, no sé, un puente, ¿no? Para entender cómo piensa el hombre moderno sobre la religión. Exacto. Y su tesis central es, fuerte. Dice que la iglesia se metió en un callejón sin salida. Directo. Sí, sí. Básicamente es un llamado a despertar, a frenar y dar marcha atrás antes de que sea, bueno, demasiado tarde. Suena potente, ¿verdad? Mucho. Y hay que entender de dónde viene él, ¿no? Estaba muy influido por figuras como Cardín, por todo el aire del Concilio Vaticano II. Claro, la renovación. Eso. Pero él sintió como una resistencia interna, sorda a esos cambios. Veía una iglesia, digamos, muy enfocada en estructuras viejas, perdiendo conexión con la gente, arriesgándose a ser sal que perdió su sabor, como él decía citando el Evangelio. Y una de sus críticas más duras va contra el legalismo, el dogmatismo excesivo. Totalmente. Cuestiona esa manía por las reglas chiquitas, minuciosas, que terminan, según él, ahogando el espíritu. Pone ejemplos, bueno, impactantes. Sí, los ejemplos son muy gráficos. Dice, ¿cómo va a ser pecado mortal de infierno eterno omitir unas palabras en la misa o un beso apasionado? Claro. Argumenta que eso deforma la imagen de Dios, que lo convierte en un contable quisquilloso en vez de un padre. Exacto. Y fíjate qué interesante cómo lo contrasta. Esas faltas, digamos, rituales o morales muy personales, las pone frente a lo que él ve como el pecado de verdad. ¿Qué sería eso para él? Pues la falta de amor, la indiferencia ante la pobreza, ante la injusticia, el egoísmo. Ah, claro. Se pregunta por qué la iglesia no machaca igual con eso, con la complicidad con sistemas injustos, menciona el capitalismo directamente. O sea, un enfoque más social. Mucho más. Y de ahí viene su crítica al sacramentalismo fetichista. Eso de ir a misa, confesarse, pero por rutina, por miedo, sin que cambie nada dentro, sin un compromiso real con la comunidad. Entiendo. Entonces, la crítica no es al sacramento en sí, No. sino una práctica que puede volverse vacía, desconectada de la vida, de la justicia. Precisamente. Es la falta de contenido vital, de conexión con lo social, lo que le preocupa. Y esta mirada crítica, pues, la extiende a toda la estructura de la iglesia. Claro, porque otro tema central es la jerarquía, los obispos. Sí. Ahí también es muy crítico. Cuestiona cómo se eligen. Dice que a veces influyen más las amistades, la conveniencia, que si realmente tienen pasta de pastor. ¡Exacto! Habla de una desconexión con la gente a pie y hasta con los curas de base. De un trato a veces muy cercano a los poderosos y de poca transparencia con los bienes de la iglesia. Menciona el triunfalismo, los palacios episcopales. Sí, ese contraste entre la pompa y la pobreza real, ¿no? Le choca mucho. Y la crítica sube hasta Roma, ¿no? Sí. Llega hasta la Santa Sede. Acuña un término fuerte: papolatría. Papolatría. Sí, como un culto excesivo al papa. Olvidando, dice él, que los papas son humanos, que ha habido errores históricos tremendos. Menciona papas del siglo X, errores doctrinales que luego se corrigieron. ¿Como lo de Galileo o casos más teológicos? Exacto. Menciona a Teilhard de Chardin, por ejemplo. Critica ese conservadurismo romano, esa burocracia lenta que a veces frena la investigación, la adaptación necesaria. Y pone el ejemplo de la Humanae Vitae. Sí. Para él, la controversia sobre la Humanae Vitae en el 68 con la prohibición de los anticonceptivos artificiales fue un caso clarísimo de ese divorcio entre lo que decía el magisterio y lo que sentía y vivía mucha gente, el pueblo de Dios, como se empezó a decir tras el concilio. Un punto de quiebre para muchos. Definitivamente. Freixedo también se mete con la crisis de sacerdotes, ¿no? Y el celibato. Sí, toca el tema. Plantea si el celibato obligatorio quizás sea una barrera, pero sobre todo insiste mucho en despertar a los laicos. Darles más protagonismo. Exacto.
recordar su papel histórico en la iglesia primitiva, en los concilios, para tener una fe más metida en el mundo real, más encarnada, diría él. Entonces, resumiendo un poco, Freycedo pide una limpieza profunda, ¿no? Sí, una purificación urgente. Bajarle el volumen a dogmas que él ve como menores, a leyes que asfixian. Para volver a lo esencial. Eso, reencontrar el mensaje central, el amor, Dios como Padre, la fraternidad, y advierte, muy seriamente, del peligro de alejar a la gente. Sobre todo a los jóvenes, a los que sufren. Justo, a los que buscan respuestas y se topan con una estructura que ven dormida, o peor, aliada con los poderes que los oprimen. Uf. Deja una reflexión final que pica, ¿no? Una invitación a buscar el sentido por uno mismo, sin miedo. Quizás fuera de las estructuras rígidas. Sí, te deja pensando. Y nos lanza la pregunta, creo yo. ¿Cómo puede una institución tan antigua renovarse desde dentro? ¿Cómo conectar con las angustias de hoy sin perder su esencia? Ahí queda eso. Una pregunta clave, sin duda, para seguir reflexionando.